bíblico. Seguramente él fue a sus casas, les mandó razón. Vengan a mi casa, tengo una reunión porque viene un hombre importante que nos va a enseñar algo importante. Cuando Pedro llegó, los encontró en casa, todos reunidos, dice la Biblia, y comenzó la disertación de la palabra, cuando de pronto, hermano, cayó el Espíritu Santo. Todos hablaron en lenguas, todos recibieron la promesa. Pues ahí es donde Pedro dice, bueno, pues se puede impedir el agua. Impedir el agua quiere decir para que estos sean bautizados, porque estos, dice, estos han recibido también el Espíritu Santo. Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Por eso esta iglesia bautiza como dice la Biblia, valga la cuña, ¿no? Bautizamos como dice la Biblia en el nombre del Señor Jesús. Hermano, fue bautizado él con todos los de su casa en el nombre del Señor. Fíjese que esto pasa en el verso 48 y el verso 1 ya habla de lo bueno que era él, de lo especial que era él, de que tenía visiones en Dios, hablaba con ángeles y no era bautizado. Se necesitó un Pedro, escuche bien, se necesitó un Pedro que fuera y le orientara la fe y le explicara más exactamente el camino del Señor. Y yo no sé si aquí, hermano, ya a esta hora de la enseñanza alguien dice, oiga, yo quiero ser uno de esos que Dios pueda usar para orientarle la fe a alguien allá. Mire, hermano, allá hay gente que ha entendido cosas de Dios. Allá hay gente que en medio de sus rezos, en medio de sus oraciones, en medio tal vez de su ignorancia, habla con Dios y Dios lo oye, pero necesita que se levante un Pedro como usted y como yo para que les oriente la fe. No fue lo mismo que pasó con el etíope. ¿Acaso la Biblia no nos enseña en Hechos capítulo 8, 2 capítulos más adelante del libro de Hechos, que el etíope también iba de camino? Eso dice el verso número 26, porque primero, bueno, un ángel en el verso 26, un ángel del Señor se levantó, habló con Felipe y le dijo, ve por el camino hacia Jerusalén, o de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y entonces Felipe se levantó y fue, porque tiene que haber un Felipe que escuche la voz de Dios. Felipe no era apóstol, era evangelista. Y Felipe, oyendo que el Señor lo estaba mandando a un lugar, él fue. El Señor no le dijo que fuera a hacer ni por qué, pero él hizo caso, él fue. Pues en este cuadro bíblico de Hechos 8 vemos entonces ahora que aparece un hombre, porque dice la Biblia que entonces él se levantó y sucedió que un etíope. ¿Qué es un etíope? Un hombre de Etiopía, eso es un gentilismo. Creo que aquí yo estoy leyendo gente que escribe gloria a Dios, amén. Bueno, hay gente aquí de la costa. Si usted es de Barranquilla, es barranquillero. Si usted es de Bogotá, es bogotano. Bueno, vamos al exterior. Si usted es de Ecuador, aquí hay gente de Ecuador. Bueno, ¿dónde están los de Ecuador esta mañana? Si usted es de Ecuador, es ecuatoriano. Si usted es de, no sé, de Italia, usted es italiano. Si usted vive en Europa o nació en Europa, usted es europeo. Eso es el gentilicio. Y bueno, ¿dónde están los colombianos? Démosle oportunidad a los colombianos esta mañana. Si usted es de Colombia, es colombiano. Pues cuando la Biblia dice que un etíope, nos habla de un etíope, habla de un país que hasta el día de hoy existe. Usted va al mapa de África y encuentra Etiopía, allí muy pegado por el Mar Muerto, muy cerca, por ahí está un país grande de África, Etiopía. Y había un hombre que era etíope, de Etiopía, y dice la Biblia que era eunuco y era funcionario de Candace, reina de los etíopes. Hasta aquí la Biblia apenas nos permite dilucidar el perfil de aquel hombre. Nos permite entender que ese hombre era un hombre importante, porque era funcionario de Candace. ¿Quién era Candace? Candace era la reina de los etíopes. Candace, ese Candace que aparece ahí es el nombre de una mujer. Candace era la reina de los etíopes. Y este etíope, dice la Biblia que era eunuco, era funcionario de Candace, la reina, y estaba sobre sus tesoros. O sea, este etíope, hermano, no era cualquier persona por ahí, no, era un contador, era un hombre que manejaba dinero. Tú sabes que la cartera, el dinero no se le suelta a cualquiera, el dinero es una responsabilidad. Y él era un etíope preparado, era un hombre muy sabio, era un hombre que era docto. Por eso, hermano, no estamos hablando ahí de cualquier persona ignorante que no sabe nada, no, estamos hablando de alguien que tenía sabiduría.
Tanto así, hermano, le gustaba la lectura. ¿Qué venía haciendo? Porque ahora lo vamos a ver. ¿Qué venía haciendo? Venía leyendo. O sea, un hombre que le gusta leer, usted y yo sabemos que esas personas son intelectuales, al que le gusta leer la palabra, leer libros, prepararse académicamente. Bueno, por lo menos sabía leer. Eso ya dice mucho. Él se había preparado académicamente. No era cualquier personaje por ahí. ¿Por qué hago énfasis en todo eso? Porque ese hombre viajaba de Jerusalén, iba de camino a su casa de Etiopía y la Biblia me ha necesitado de Dios. Mire, valga este momento la oportunidad para decirle, hermano, que el necesitado de Dios no es solamente el que está en la cárcel o el que ha hecho lo malo o el que hay gente docta, hay ingenieros, hay abogados, hay doctores, hay gente preparada que también necesita de Dios. A veces enfocamos el evangelio a la necesidad económica. Hermano, es que el evangelio lo necesitamos todos. Jesucristo murió por todos. Tito 2:11 dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. O sea, eso habla de ricos y pobres, eso habla de preparados académicos, intelectuales y gente que no ha estudiado también. Eso es para todos. El evangelio es para todos. Bueno, para no desviarme del tema esta mañana, hablando de oriéntales la fe. Fíjese el perfil de aquel hombre, un perfil alto, un hombre que venía de Jerusalén, había venido para adorar. Y la palabra del Señor entonces nos menciona que volvía sentado, en Hechos capítulo 8, verso 28, que venía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Venía cómodo en su carruaje y venía leyendo el libro del profeta Isaías. Y entonces allí es donde aparece un siervo de Dios. Como en esta mañana Dios le está hablando hoy a alguien, a un siervo de Dios que lo está llamando. En este caso fue a Felipe, que el Señor le dice, júntate a ese carro, ve, acércate. Y cuando Felipe lo oyó que leía el profeta Isaías, le preguntó, pero ¿entiendes lo que lees? Hermano, increíblemente. ¿Por qué? Porque subí a la Etiopía, allá a lo alto, porque ahora lo vamos a soltar de lo alto. Permítame, se lo explico de esta manera. Intelectual, estudiado, sabía leer, tenía carro propio, viajó a Jerusalén, eso demandaba gastos. Funcionario de Candace, la reina de los etíopes, manejaba los tesoros, manejaba dinero, no era cualquier cosita por ahí, digámoslo de esa manera, pero no entendía lo que leía. ¿Sabe qué me gozo esta mañana? Porque cuando uno lee ese texto, hermano, él estaba leyendo en Isaías, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y que me diga aquí alguien esta mañana, tal vez que no tiene academia, que no tiene estudios, si usted entiende a quién se refiere ese texto, de quién habla esa escritura. Ese que venía de adorar, porque venía de adorar, la Biblia dice. Imagínense, la Biblia dice que era un adorador, pero no entendía la palabra, no entendía las escrituras. Por eso Dios llamó a Felipe entonces, el Señor llamó a Felipe, el Espíritu Santo, y le dice, acércate. Y Felipe cuando oyó que leía el profeta, le dice, pero entiendes lo que lees. Usted sí está entendiendo lo que está leyendo. Hermano, la Biblia dice entonces que él le dijo, cómo voy a entender si alguno no me explica, si alguno no me enseña? Por eso, hermano, hay gente allá afuera que necesita que le enseñemos la palabra. Me gusta la humildad de él. Hubiera podido decir, no, yo entiendo, no me ve, yo soy aquí el estudiante. No, él dijo, no, pero ¿cómo voy a entender si alguien no me explica, si alguien no me enseña? Y rogó a Felipe que se subiera a su carruaje, se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía, creo que lo conocemos todos, está en Isaías 53, pero aquí la Biblia dice que como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante de los que los trasquilan, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Bueno, eso era lo que él estaba leyendo. Y el eunuco le dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de algún otro. Usted que está aquí conectado esta mañana, dígame de quién habla ese pasaje de Isaías 53.
Él le preguntó, él no entendía, hermano, él no comprendía si hablaba del profeta o hablaba de otro, de a quién se refería, él no entendía. Pero usted y yo sí lo entendemos. Hermano, gloria a Dios por eso esta mañana.